Om Namah Shivaya, buenos días. Continuamos con la lectura de Ramana Maharshi y la senda del conocimiento de sí mismo. Capítulo 2. Despertar, parte 1. Esta corriente de conciencia, estimulada por continuados esfuerzos, es cada vez más fuerte y más constante hasta que, finalmente, conduce a la realización del yo, al Sahaja Samadhi, el estado en que una conciencia de pura felicidad se instaura de modo constante e ininterrumpido, sin que, no obstante, sea obstáculo de las percepciones y actividades normales de la vida. Rara vez se alcanza esta fase durante la vida terrenal. En el caso de Sri Bhagavan, se presentó solo unos pocos meses más tarde y sin una preparación consciente. Él mismo lo ha descrito. Unas 6 semanas antes de abandonar Madura, ocurrió el gran cambio de mi vida. Fue algo súbito. Estaba sentado solo en una habitación de la primera planta de la casa de mi tío. Rara vez me sentía enfermo y aquel día no me aquejaba ninguna dolencia física, y sí solamente un violento miedo a morir se apoderó de mí. No había nada en mi estado físico a que pudiera atribuir estos temores, y tampoco traté de hallar una razón a los mismos. Me dije, voy a morir, y empecé a pensar que era lo que debía hacer. No se me ocurrió un solo momento consultar a un médico o a mis mayores o amigos. Tenía pleno conocimiento de que había de resolver aquel problema por mí mismo, y allí y en aquel momento. El shock del miedo a morir hizo que fijara mi mirada en mi interior, y me dije mentalmente, sin formular palabras, ha llegado la muerte. ¿Qué significa esto? ¿Qué es morir? Este cuerpo muere. Y al instante dramaticé el acto de morir. Estaba tumbado, con los miembros estirados, como si estuvieran ya en el rigor mortis, e imitaba un cadáver con el fin de dar una mayor realidad a mi pregunta. Contuve la respiración y apreté fuertemente los labios para que no pudiera escapar un solo sonido a través de los mismos, con el fin de no poder pronunciar la palabra yo, ni ninguna otra. Bien, este cuerpo ha muerto, me dije. Lo quemarán y lo convertirán en cenizas. ¿Pero acaso he muerto yo con la muerte de mi cuerpo? ¿Acaso este cuerpo soy yo? Está silencioso e inerte, pero noto toda la fuerza de mi personalidad e incluso la voz del yo dentro de mí mismo, fuera de mí. De modo que soy un espíritu que trasciende el cuerpo. El cuerpo muere, pero el espíritu que trasciende no puede ser alcanzado por la muerte. Esto quiere decir que soy un espíritu mortal. No era un sueño, vibraba en mí como una verdad viva y tangible, algo que percibía de un modo directo, casi sin pensar en ello. Yo era algo muy real, lo único real en el estado en que me encontraba, y todas mis actividades conscientes relacionadas con mi cuerpo se centraban en aquel yo. A partir de aquel momento, el yo centraba toda la atención gracias a una poderosa fascinación. El miedo a la muerte se había esfumado casi de un modo instantáneo. La absorción en el yo continuó ininterrumpida desde aquel momento. Se presentaban otros pensamientos que volvían a alejarse como unas notas musicales, pero el yo continuaba como la nota Strudi fundamental, confundiéndose con todas las restantes notas.
tanto si el cuerpo se dedicaba a pensar, leer o lo que fuere, yo quedaba centrado en el yo. Antes de esta crisis, no había tenido una percepción clara de mi yo y no me había sentido atraído de un modo consciente hacia él. No había experimentado ningún interés perceptible o directo en el yo, y mucho menos una inclinación por establecerme de un modo permanente en el mismo. Descrito de un modo tan sencillo, sin pretensiones ni florituras, el estado puede que no se diferencie del egotismo, pero esto se debe única y exclusivamente a la ambigüedad de las palabras yo y yo real. La diferencia se manifiesta en la actitud hacia la muerte, puesto que en aquel cuyo interés se centra en el ego, el yo es, en este caso, un ser individual independiente. Tiene un miedo a la muerte que amenaza con la disolución del ego, en tanto que aquí el miedo a la muerte se ha esfumado para siempre en la realización de que el yo es uno con el yo universal e inmortal, que es el espíritu y el yo de todo ser humano. Incluso decir que era uno con el espíritu no es correcto, puesto que sugiere un yo independiente que tiene conciencia de ello, en tanto que yo, en él, era conscientemente el espíritu. Años más tarde, esta diferencia le fue explicada por Sri Bhagavan a Paul Brunton, un investigador occidental. Brunton: ¿qué es exactamente este yo del que habla usted? Si lo que usted dice es verdad, debe entonces haber otro yo en un ser humano. Sri Ramana: ¿acaso un hombre puede poseer dos identidades, dos yoes? Para entender este problema, lo primero es analizarse a sí mismo. Durante demasiado tiempo ha tenido la costumbre de pensar lo que piensan otros. Jamás se ha enfrentado con su yo tal como es. No tiene un cuadro exacto de sí mismo. Se ha identificado siempre con el cuerpo y el cerebro. Por lo tanto, lo primero que ha de hacer es preguntarse: ¿quién soy yo? Me has pedido que te describa este yo verdadero. ¿Qué puedo decirte? Es aquello de lo cual nace el sentido y significado del yo personal y en el cual habrá de desaparecer. Brunton: ¿desaparecer? ¿Y cómo podemos perder el sentido de la propia personalidad? Sri Ramana: el primero y el más importante de todos los pensamientos, el pensamiento original en la mente de todo hombre, es el yo. Es sólo después del nacimiento de este pensamiento que puede despertar un segundo pensamiento. Es solamente después que el primer pronombre personal yo ha despertado en la mente que el segundo pronombre personal tú puede hacer su aparición. Si puedes seguir mentalmente la senda del yo hasta que te lleve de nuevo a la fuente, descubrirás que, tal como es el primer pensamiento en hacer acto de presencia, también es el último en desaparecer. Es esta una cuestión que puede ser experimentada. Brunton: ¿quiere usted decir con ello que es posible realizar esta investigación mental en uno mismo? Sri Ramana: desde luego, es posible penetrar en uno mismo hasta que el último pensamiento o yo se esfume gradualmente. Brunton: ¿qué queda entonces? En este caso, ¿un hombre se convertirá en un ser inconsciente o en un idiota? Sri Ramana: no, al contrario, alcanzará aquella conciencia que es inmortal y será un hombre verdaderamente sabio cuando haya despertado a su auténtico yo, que es la verdadera naturaleza del hombre. Brunton: pero
Sin duda alguna, este sentido del yo debe permanecer también a ese yo real. Sri Ramana. El sentido del yo pertenece a la persona, al cuerpo y al cerebro. Cuando un hombre conoce a su yo por vez primera, algo más despierta en las profundidades de su ser y toma posesión de él. Esto está más allá de la mente, es infinito, divino, eterno. Algunas personas lo llaman el reino del cielo, otros lo llaman el alma y otros nirvana. Y los hindúes lo llaman liberación. Puedes darle el nombre que más te guste. Cuando ocurre esto, un hombre no se ha perdido a sí mismo, al contrario, se ha encontrado a sí mismo. Hasta que un hombre no se embarque en esta investigación del yo auténtico y verdadero, la duda y la incertidumbre seguirán los pasos de su vida. Los reyes y estadistas más grandes tratan de gobernar a sus súbditos cuando en lo más íntimo de sus corazones saben que no pueden gobernarse a sí mismos. Sin embargo, el poder más grande está al alcance del hombre, que ha penetrado en lo más profundo de sí mismo. ¿Qué importa saberlo todo si no sabemos quiénes somos nosotros mismos? Los hombres rehúyen esta investigación del yo verdadero, pero ¿acaso existe algo más digno de llevarse a buen fin? Om Namah Shivaya.